Mexicana. Ya desde ayer subimos una carta que nos envió el secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Gerardo Ruiz Esparza. Recibí su carta, la dimos a conocer desde ayer en este portal y ahora en este programa, pues desde luego le daré lectura. Le daré lectura a lo que nos dice Gerardo Ruiz Esparza acerca del reportaje que presentamos aquí, que compartimos con usted de un tema que desde luego nos parece importante porque tuvimos acceso a un documento respecto a un convenio que se realizó entre la familia de Gerardo Ruiz Esparza, específicamente su esposa, y dos empresas de transporte que pagaron una indemnización porque uno de los vehículos, uno de los camiones escolares de estas empresas, bueno, pues atropelló a la suegra de Ruiz Esparza. Esta tragedia, que desde luego lamentamos profundamente porque pues es la pérdida de la vida de una persona, esta tragedia derivó en una circunstancia que nosotros aquí informamos porque el tema para nosotros en ese momento era reportar sobre un acuerdo atípico entre estas empresas de transporte y la familia del secretario de Comunicaciones y Transportes. Nosotros le llamamos al tema una negociación atípica. Según el documento en poder de Aristegui Noticias, se hizo un pago millonario para cubrir los conceptos de responsabilidad objetiva en razón de las afectaciones que ocasionó. Este reportaje que presentamos de nuestros colegas de la Unidad de Investigaciones Especiales de este espacio, Sebastián Barragán y Juan Omar Fierro, informó e informa que las empresas responsables por el atropellamiento y la muerte de la suegra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pagaron una indemnización de 30 millones de pesos para poner fin a una negociación que solo duró 4 meses. Este espacio de noticias obtuvo la copia del convenio de transacción mediante el cual las hermanas María del Rocío y Blanca Paloma Dosal Noriega recibieron 15 millones de pesos cada una de las empresas Transportes Lipu y Autotransportes Miguel Mesa Sánchez. Mostramos el documento, se especifica cómo ocurrieron las cosas, en donde Blanca Elena fue atropellada el 12 de febrero de 2014 en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, como le digo, por un autobús escolar. Esta unidad, que era conducida por Víctor Hugo Aguilar Pérez, quien fue detenido, quien fue sometido a proceso bajo la causa penal correspondiente. Bueno, después de 4 meses de negociación, los familiares de Ruiz Esparza y los transportistas finalmente se convocaron para firmar un convenio que se suscribió el 12 de junio de 2014. Este documento describe cómo se hizo el pago por conceptos de responsabilidad objetiva en razón de las afectaciones que se ocasionó a las hermanas Dosal Noriega por la muerte de su madre. En la cláusula tercera se acordó que las empresas deberían cubrir el dinero en 4 entregas distribuidas entre junio y septiembre de 2014 y según el propio documento al que tuvimos acceso, este acuerdo quedó elevado a sentencia ejecutoriada y en calidad de cosa juzgada para terminar cualquier disputa relacionada con este tema. Al final se incluyen las firmas de los representantes legales de las hermanas Dosal y las empresas responsables. Y bueno, pues viene ahí lo que a nosotros nos parece importante destacar de este tema que ya había sido referido por la prensa días antes, pero que nosotros tuvimos acceso al documento y agregamos a lo que se había dado a conocer respecto a esta indemnización millonaria a favor de la esposa del secretario de Comunicaciones y Transportes, el documento al que tuvimos acceso. Hay que señalar que el IPU, una de las empresas que pagó esta cantidad millonaria, tiene 45 concesiones de la SCT. Tiene 45 concesiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para operar y explotar servicios turísticos mediante autobuses de pasajeros. Autotransportes Mesa tiene otros 25 permisos para su flotilla. Y entre 2013 y 2016 ambas empresas obtuvieron 23 contratos por la suma de 11.657.000 pesos por prestar el servicio de transporte de pasajeros a distintas dependencias gubernamentales, de acuerdo con la plataforma Contrato Book, que permite realizar búsquedas rápidas de contratos y licitaciones públicas en el sistema Compranet. Por esa razón, ambas empresas sabían que en este caso, pues, no podían arriesgarse a una mala negociación o enfrentamiento con la máxima autoridad responsable de su sector, se puede intuir.
la negociación del socavón por tener un contraste y por subrayar lo que nos parece atípico, pues reciben ofrecimientos 10 veces menores que lo que ocurrió con la suegra del secretario. En el caso del socavón, estamos hablando de una negociación entre privados también, sirve como punto de comparación con la indemnización que ofrecen a los familiares de los 2 hombres fallecidos en el Paso Express de Cuernavaca. El 12 de julio de este año, estos 2 hombres, como sabemos, fallecieron en un socavón que se abrió en la obra supervisada por la SCT de Ruiz Esparza y cuyos trabajos corrieron a cargo del consorcio Aldesa y EPCOR. Los abogados de los familiares Darío Coscoria han denunciado que la SCT los ha presionado para aceptar una indemnización de 1.5 millones de pesos. Incluso el secretario llamó por teléfono a una de las familiares para convencerla de aceptar el dinero y evitar un juicio largo, según una nota del diario Reforma. En su comparecencia ante el Congreso, el secretario dijo que ha ofrecido la gestión para realizar un camino sencillo, sin necesidad de juicio y que sea satisfactorio para las partes. El apoyo institucional también fue referido por Juan Omar Fierro y Sebastián Barragán en este reportaje especial que estoy recuperando para dar paso a la carta que me envió el secretario y que ahora le comento. El abogado Abel Huitrón Rosete cuenta con experiencia como servidor público y es propietario de su propio despacho denominado Huitrón Consultores Jurídicos y Contables. Entre 1994 y 1997 fue presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México. Cuando concluyó el cargo, regresó a litigar. En septiembre de 2004 lo invitaron de nuevo al sector público, pero ahora en el gobierno del Estado de México, donde fungió como subsecretario para la región nororiente de la Secretaría de Gobierno. En septiembre de 2006 se retiró de la administración pública y regresó a su despacho. Y a partir de agosto de 2007 se incorporó a la coordinación de asuntos jurídicos de la Comisión Federal de Electricidad, primero como asesor y después como abogado general. En esa dependencia de gobierno permaneció hasta 2011. Su periodo en funciones coincide con un fraude de 1.300 millones de pesos que la PGR investigó al interior de la Comisión Federal de Electricidad. Lo dejamos como dato adicional. Las indagatorias del caso señalan que una red de abogados que elaboraba para esa dependencia se dejaba ganar todos los casos en donde la contraparte reclamaba el pago de indemnizaciones, litigios en los que después cobraban una comisión o moche, como se dice comúnmente. En ese mismo periodo, Abel Huitrón Rosete trabajó de manera coordinada con Luis Gerardo Fonseca Guzmán, actual coordinador de asesores de la Subsecretaría de Transporte de la SCT, instancia que se encarga de regular a todos los transportistas de carga y pasajeros en territorio nacional. Es el abogado que condujo precisamente esta negociación con las empresas de transporte y que lograron esta indemnización que nos parece atípica y tal cual lo informamos aquí de esa manera. 30 millones en un caso como el de la suegra del secretario de Comunicaciones y Transportes, en donde lamentablemente perdió la vida su suegra, y 1,5 millones en el caso del socavón, este caso que ha atrapado la atención pública nacional indiscutiblemente. Hay una vara distinta. Ciertamente son convenios o acuerdos diferenciados, si usted quiere, pero nos parece importante, en todo caso, por la relación del secretario de Comunicaciones y Transportes con una de las personas afectadas por un lado y beneficiadas por otro en el tema de la indemnización, pues que es su propia esposa. Todo esto lo recupero para dar paso a la lectura íntegra de la carta que me envía el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fechada con el 30 de agosto de 2017 desde la Ciudad de México. Leo tal cual me dice, señora Carmen Aristegui, directora de Aristegui Noticias, presente. Con relación a la nota difundida a través del portal que dirige, firmada por Sebastián Barragán y Juan Omar Fierro, me permito comentarle que efectivamente mi suegra, la señora Blanca Elena Noriega García, fue atropellada el 12 de febrero de 2014 cuando acudía a misa a la iglesia Covadonga, ubicada en Avenida de Las Palmas. El transporte que la atropelló fue un camión escolar de la empresa Lipu, el cual circulaba a exceso de velocidad y en sentido contrario por la calle Sierra Mojada, y el operador del camión no se paró, por lo que arrastró a mi suegra por varios metros, provocándole un daño físico de grandes dimensiones y la muerte instantánea. La empresa Lipu, nos dice el secretario Ruiz Esparza, la empresa Lipu, con sentido humanitario,
entró en contacto con mi familia política para ofrecer disculpas y proponer una forma de redimir el daño, ofrecimiento que en primera instancia fue rechazado por mi familia política en razón del dolor que tenían. Y posteriormente, por la asesoría legal del abogado a cargo, se llegó a un acuerdo indemnizatorio sin intervención alguna de mi parte, ni de ningún funcionario ni servidor público de la SCT. Con el mismo sentido humanitario que tuvo la empresa, le pido a usted entender la inconveniencia de difundir notas que, como en este caso, no tienen fundamento en lo que se refiere a mi supuesta intervención en este muy lamentable suceso, porque, le reitero, no tuve participación alguna y además por el riesgo que representa para mi familia política este tipo de información. Atentamente, firma el secretario de Comunicaciones y Transportes. Está la postura del secretario, que tal cual leemos en sus términos, y está el reportaje en donde pues se corrobora efectivamente que lo que hemos dado a conocer a nuestro público corresponde a lo que sucedió en términos del lamentable suceso que le quitó la vida a la suegra del secretario. Los datos que hemos expuesto y el documento que hemos expuesto pues es corroborado con esta misma carta implícitamente. Y la conveniencia o no de difundirlo, pues es un tema discutido o discutible. El secretario considera que no debemos difundir esta información por las razones que ya se leyeron. Nosotros consideramos que tiene interés público este tema, dada la relación de las empresas en cuestión con el propio ejercicio profesional del secretario, dado que son empresas concesionarias, y queda pues la circunstancia atípica, por lo que hemos podido consultar, del tipo de resarcimientos económicos que suelen darse en México cuando alguien pierde la vida de esa manera tan lamentable, producto de una imprudencia de un conductor de un vehículo de esta naturaleza. Bueno, pues nos parece que el tema tiene interés público, dado el conjunto de elementos que están a la mesa. La condición familiar de una de las afectadas y beneficiadas a la vez, afectadas desde luego en la parte principalísima, que es la pérdida de su madre, y beneficiadas en el tema económico, que es la esposa del secretario Ruiz Esparza. El componente de que la asesoría o asistencia legal o representación legal también tiene un vínculo con el secretario, nos parece importante pues subrayar. Lo dejamos al criterio del público también el tema. Nosotros hemos subrayado simplemente que nos parece una negociación atípica en un entorno de esta naturaleza, el hecho de haber obtenido una indemnización millonaria por una situación tan lamentable. No hay dinero que pague, eso nos queda claro, la vida de una persona, y no es el tema que queremos abordar. Nos parece importante la temática en función incluso de casos conocidos públicamente y de tan alto impacto como el socavón, en donde se puede tener como referente lo que una familia como la de las dos personas que perdieron la vida en el socavón lograrían obtener, algo así como 1,5 millones de un caso conocido nacionalmente. ¿Qué otros casos en este país han sucedido de una imprudencia que debe ser resarcida económicamente y que le costó la vida a alguien? Bueno, nos han dicho los especialistas que no es común que se logre una cifra como la que se obtuvo en el caso de la suegra del secretario de Comunicaciones y Transportes de este país. Ahí le dejamos el documento, ahí dejamos el reportaje y ahí dejamos desde luego la carta del secretario que reproducimos íntegramente para usted, y en respuesta totalmente legítima de una réplica que se hace a través de esta misiva que nos llegó el día de ayer y que dimos a conocer en el portal de inmediato, y ahora lo comentamos en este programa de noticias en vivo.